Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a De Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. Hola Amelia. Buenas tardes. Bueno, tenemos hoy la suerte de juntar aquí a dos mujeres. Una es Amelia, que siempre nos acompaña y nos hace disfrutar de las matemáticas en Radio Sefarad. Y la otra es Ida Rodes, que es la protagonista, con tu permiso, de este programa de hoy, porque nos vas a hablar de ella, esta matemática judía americana. Efectivamente, esta mujer tiene origen ucraniano y fue conocida por su trabajo como programadora en los albores de la informática. Ayudó a diseñar lenguajes de programación, ayudó a programar ordenadores primigenios y luego además, en un giro inesperado de los acontecimientos, por lo menos para mí, estuvo ayudando a la hora de diseñar software de traducción de idiomas, en parte porque, claro, como ella venía de un país extranjero, ese proceso de cómo se traduce pues lo llevaba un poco interiorizado. Hablando un poco de su juventud, pues ella va a vivir entre 1900 y 1986 y, como decía, nació en Ucrania, en una ciudad llamada Kamenets-Podolsky, en el oeste, en el seno de una familia judía nace. Y bueno, ella no nace como Ida Rodes, sino como Hadassah Itzkowitz, pero se va a cambiar el nombre, por lo menos de Hadassah a Ida, a los 13 años al mudarse con sus padres a Estados Unidos. Hasta entonces había tenido una vida bastante pacífica en su ciudad natal, con la enorme ventaja de contar con una mentora de la nobleza. Esta mujer, que era una terrateniente rica, montó una escuela para los niños de la región que no contaban con medios económicos y también se portó muy bien con Hadassah, quien contaba que la condesa se ofreció a adoptarla y la instruía en botánica local, entre otros aspectos del paisaje, de la cual conocía bastante, ya que se consideraba naturalista. Una naturalista en aquel momento era una investigadora, esta mujer, en ciencias naturales. En cualquier caso, los padres de Hadassah muy sabiamente se trasladan a Estados Unidos en 1913, en parte huyendo de las persecuciones religiosas antisemitas que había en aquel momento en su entorno local. Y bueno, Ida se cambia el nombre a uno más fácilmente pronunciable, a esto se debe principalmente el cambio, acaba el instituto de manera exitosa y recibe un par de becas. Una va a ser la beca estatal de Nueva York y otra la de la Universidad de Cornell para gastos estudiantiles. Y va a ser en el propio Cornell donde estudia entre 1919 y 1923. Se cuenta que ya en la facultad era conocida por ser un genio, hasta el punto de que algunos profesores cambiaron el horario de su asignatura para que Ida pudiera asistir a sus clases. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues porque a la vez de estudiar matemáticas universitarias, ella tenía un trabajo como enfermera en la división de neonatos y nacimientos en el hospital de la ciudad de Ítaca, en turnos de 12 horas que empezaban por la tarde. Entonces, claro, cualquier clase que fuera por la tarde, cualquier tipo de práctica, ella no va a poder acudir. Y se dice que algunas de las asignaturas que quizá hubiera querido coger, como física y química, no pudo cursarlas porque es que no le daba tiempo. Entonces ella se gradúa y obtiene el máster en 1923 y esto va a ser un año después de casarse con Solomon Rhodes, un inmigrante de la isla de Roda en Turquía. Y bueno, el matrimonio no va a durar para siempre, no llega a las 2 décadas, pero ella eso a priori no lo sabía, obviamente, y probablemente por eso fuera por lo que se decidiera por no seguir con su prometedora carrera como investigadora, sino continuar trabajando de enfermera y después en otros cargos. Mientras Solomon ocupa un puesto como investigador en Cornell, en el Departamento de Lenguas Romances. Bueno, eso no quita que siguiera interesada en matemáticas. Fue profesora de matemáticas en un instituto de Houston, en Texas. También llevó a cabo tareas de control de mercancía a través de estadística en Macy's. Macy's es el equivalente al Corte Inglés americano. Uh-huh. También llevó a cabo tareas de contabilidad y otros trabajos relacionados con mover números, hasta que se incorpora como copropietaria en el negocio de calzados deportivos de su padre. De hecho, va a ser entonces cuando tiene la oportunidad de volver a estudiar un curso de posgrado que comienza en 1931 en la Universidad de Columbia y justo después adquiere la nacionalidad americana. Ida continúa ocupando una serie de puestos laborales no acordes a sus extraordinarias capacidades ni a su estudio hasta que en 1938 ya empieza a acercarse. Va a dejar un puesto como registradora en la Escuela de Negocios Alfa para pasar a ser oficinista en el Departamento de Trabajo en el estado de Nueva York, hasta que por fin en 1940 la contratan en el proyecto de tablas matemáticas también del estado de Nueva York como parte del Despacho Nacional de Estándares Americanos, el Despacho de Estándares y Tecnología.
Entonces, el hecho de que tuviera cierta relación previa con oficinas gubernamentales les va a permitir que posteriormente no tenga que abandonar el proyecto. Ahora comentaremos por qué. Y bueno, afortunadamente para Rhodes no se había desconectado de las matemáticas y de la ciencia a alto nivel. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, como en 1936 se une a un grupo de matemáticos que acudirán a un seminario organizado por Einstein en Princeton. Y bueno, hablemos un poquito sobre el proyecto de tablas matemáticas. Este va a ser uno de los grupos de trabajo de computación de números por parte de seres humanos más numerosos del mundo. El grupo estaba compuesto por en torno a 450 personas que eran personal administrativo, oficinistas, aunque originalmente eran 7 matemáticos y 120 graduados universitarios. Entonces la idea era darle trabajo a matemáticos sin empleo, como era el caso de Rhodes, o bueno, lo hubiera sido de no estar ella dispuesta a trabajar en puestos fuera de lo suyo, y el objetivo era tabular funciones matemáticas no polinómicas, tales como por ejemplo la exponencial, las trigonométricas, los logaritmos, etc. Esto se debe a que una función polinómica, si tú le metes un número, te sale automáticamente el resultado si echas la cuenta, podríamos decir. Pero hay otras funciones con las que no se puede hacer eso, sino que tienes que llegar a una aproximación por el carácter de la función. Entonces, quizá los oyentes más longevos recuerden haber trabajado con alguna de estas tablas, en particular con la de logaritmos. Y otro ejemplo de que sí deberíais de recordar todos de funciones tabuladas es la tabla de la normal, la que sale en estadística de segundo de bachillerato y que se corresponde a la campana de Gauss. Bueno, pues la cuestión es que debido a la Gran Depresión posterior a 1929 había mucho graduado universitario con carrera científica sin empleo. El subgrupo de matemáticas en el que va a estar Rhodes lo va a liderar Gertrude Blanche, que acabaría siendo una mentora para Ida y con quien colaboraría en algunos artículos varias décadas después, porque Rhodes a lo largo de su carrera como científica publica muy poquito, ya que estaba volcada en otros aspectos de la investigación. Además de tabular funciones, Rhodes llevó a cabo numerosos cálculos para el empleo de estudios científicos, como por ejemplo para física aplicada. Sin embargo, a partir de 1941, con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Investigación de Defensa Nacional se va a hacer cargo del proyecto. Y aquí es donde va a jugar en ventaja para Ida el hecho de que ya tuviera relaciones previas con el gobierno y supieran que era de fiar, ¿no? Y entonces el grupo comienza a producir otro tipo de tablas con ocasión de los esfuerzos de guerra. Tablas de radar por microondas, de propagación de ondas de choque, de sistemas de navegación como el LORAN. El LORAN es el GPS de la antigüedad, podríamos decir, y funciona a base de triangulación. Bueno, pues cuando Rhodes es contratada no sabía mucho de métodos numéricos, igual que el resto de sus colegas matemáticos, en parte porque es que las matemáticas aplicadas en Estados Unidos no se llevaban mucho, no estaban muy en boga. Y esto se va a arreglar por medio de la intervención del grupo llamado Asociación Británica para los Avances de la Ciencia, que además venía dedicándose a producir tablas desde hacía mucho tiempo y tenían un amplio reconocimiento a nivel mundial. Como consecuencia, las tablas producidas en el grupo de Ida van a ser populares por estar mayormente libres de errores, imposible o prácticamente imposible hacer algo enormemente perfecto y con un grado de precisión con el que se van a exigir a ellos mismos. Y por otra parte, se dice que otro de los objetivos del grupo era, en resumen, crear un hogar laboral para un grupo de personas que debido a la crisis y a que muchos de ellos tenían problemas de salud, pues se encontraban en un punto vital bajo. Entonces Rhodes, gracias a sus conocimientos y a su entrenamiento como enfermera y gracias a que era muy buena persona, va a poder ayudar a aquellos con, por ejemplo, tuberculosis latente, epilepsia o incluso problemas físicos derivados de la polio, a que se encuentren en un entorno acorde y agradable. Entonces, el trabajo científico serio lo hacían los matemáticos u otros universitarios de alto nivel y estos oficinistas llevaban a cabo los cálculos más mecánicos y, por supuesto, un sinfín de comprobaciones para asegurarse de que todo era correcto. Además de llevar a cabo, junto con Blanche, estos cálculos, el grueso del trabajo científico, podría decirse, Ida va a verse involucrada en la evolución de la UNIVAC 1. La computadora UNIVAC 1 fue la primera de su especie comercial fabricada en Estados Unidos, aunque originalmente no era para tener una en su casa, cada uno en su casa, sino para que lo usaran grandes compañías o, por ejemplo, la primera de ellas la va a utilizar la Oficina del Censo estadounidense. Estamos hablando de máquinas muy grandes, muy caras, con cintas magnéticas, con tarjetas perforadas,
que eran capaces de cálculos enormes y en grandes cantidades, pero no particularmente complejos, al menos no al principio. Entonces a Rhodes la mandan en 1947 a Washington a, entre comillas, ayudar con la nueva máquina computadora. Entonces la rumorología dice que tras estar allí una semana se volvió y le dijo a su supervisor, al supervisor del proyecto Tabla, que ella no se veía capaz, que no tenía la formación necesaria, y al mismo tiempo estaba llegando desde Washington un informe muy favorable a Ida, pidiendo que la destinaran allí de manera permanente. Y bueno, así lo hizo, se traslada y forma parte durante décadas del personal del Buró Nacional de Estándares, División Laboratorio de Computación, llegando a convertirse en una experta mundial y pionera en el diseño de funciones y aplicación de equipos de computación digital, según los expertos en la historia de la computación, los autores que investigan sobre ello. Entre sus obligaciones podemos contar no solo con la construcción de la UNIVAC y de la SEAC, que es una computadora similar, sino del análisis de los sistemas de programación. Por ejemplo, es de las primeras personas en usar el lenguaje de programación C10, el primer lenguaje que utiliza códigos de teclado en vez de interruptores y diales. Entonces, eso es algo que no ha utilizado nunca nadie, se están encontrando con un montón de imprevistos que son precisamente eso, imprevistos, porque como nadie ha estado trabajando en este tipo de campos, pues no saben lo que se van a encontrar. Claro, imprevistos. Entonces, y cambios, ¿no? Efectivamente. Y Rhodes lo que va a hacer es emplear este lenguaje para diseñar el primer programa usado por la Seguridad Social americana. Debido a su extraordinario trabajo, en 1959 le van a conceder la medalla de oro al servicio excepcional por su trabajo en computación. Y bueno, hablando de esto, no he comentado nada hasta ahora sobre sus proyectos de traducción. Ida también es conocida por desarrollar programas para pasar de un lenguaje a otro, empezando, del ruso al inglés, debido a sus orígenes. Entonces, esto y muchos otros proyectos contaron con su colaboración como asesora, ya que a pesar de retirarse en 1964, ella va a continuar trabajando de manera oficiosa, podríamos decir, como asesora hasta 1971. Además, Rhodes impartió multitud de conferencias, tanto a empresas como a agencias gubernamentales y al público en general, hablando de los usos de la computadora. Ella va a morir en 1986 en Maryland, en Estados Unidos, aunque estuvo muy cerca de no ser así, ya que la primera ministra israelí, Golda Meir, ex primera ministra israelí, que era amiga suya, intentó convencerla para que se fuera a Israel a trabajar allí. Pero Ida tenía mucho que hacer en Estados Unidos a pesar de estar oficialmente retirada. Por ejemplo, su labor social, ya que daba cursos de computación a personas con algún tipo de discapacidad, pero que según ella no le impedían el uso de los ordenadores. Y si ella consideraba que no se lo impedía, era porque no era un problema grave. Estamos hablando de personas que eran mudas, sordas, etcétera. Entonces, como comprenderán, no tuvo tiempo ni ocasión de escribir muchos artículos, lo cual la hace una científica poco usual, aunque sí que cabe destacar que en 1977 publica Computación de las fechas del Año Nuevo Hebreo y el Pesai, donde aparece un algoritmo que permite calcular estas fechas y que se sigue usando a día de hoy. Muy bien, pues esta ha sido la vida de Ida Rhodes en el resumen que Amelia nos ha hecho para todos ustedes aquí en Radio Sefarad, en este de Cero a Aleph, una matemática judía que se suma a todos esos programas que están en nuestra página web, gracias a Amelia. Te lo agradecemos infinitamente. Gracias a ustedes.